El costo de la peor epidemia de la historia sobrepasa todas las muertes militares en la Primera y Segunda Guerra Mundial combinadas, y puede haber comenzado en los Estados Unidos. El condado de Haskell, Kansas, se encuentra en el suroeste esquina del estado, cerca de Oklahoma y Colorado. En 1918, las casas de césped todavía eran comunes, apenas distinguibles de la pradera seca y sin árboles de donde fueron excavadas. Había sido un país ganadero, un rancho ahora en bancarrota que alguna vez manejó 30,000 cabezas, pero los granjeros de Haskell también criaron cerdos, lo cual es una posible pista del origen de la crisis que aterrorizaría al mundo ese año. Otra pista es que el condado se encuentra en una importante ruta migratoria para 17 especies de aves, incluidas grullas y patos silvestres. Los científicos de hoy entienden que los virus de la gripe aviar, como los virus de la gripe humana, también pueden infectar a los cerdos. Y cuando un virus aviar y un virus humano infectan la misma célula porcina, sus diferentes genes pueden mezclarse e intercambiarse como naipes, dando como resultado un nuevo, quizás especialmente letal, virus. No podemos decir con certeza que eso sucedió en 1918 en el condado de Haskell, pero sí sabemos que un brote de influenza se produjo en enero, un brote tan grave que, aunque la influenza no era una enfermedad reportable, un médico local llamado Lorin Miner, un hombre grande e imponente, brusco, un jugador en la política local, que se convirtió en médico antes de la aceptación de la teoría de los gérmenes de la enfermedad, pero cuya curiosidad intelectual lo había mantenido al tanto de los desarrollos científicos, se tomó la molestia de alertar al Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. El informe en sí ya no existe, pero se erige como el primer aviso registrado en todo el mundo de actividad inusual de influenza ese año. El periódico local, El Monitor de Santa Fe, confirma que algo extraño estaba sucediendo en ese momento. Señora Eva Van Alstine está enferma de neumonía. Ralph Lindemann todavía está bastante enfermo. Se ha informado que Homer Moody está bastante enfermo. Los 3 hijos de Pete Esser tienen neumonía. La señora J.S. Cox está muy débil aún. Ralph M.C. Connell ha estado bastante enfermo esta semana. Martin, el joven hijo de Ernest Elliot, está enfermo de neumonía. La mayoría de los habitantes del país padecen la gripe o neumonía. Varios hombres de Haskell que habían estado expuestos a la gripe fueron al campamento Funston, en el centro de Kansas. Días después, el 4 de marzo, el primer soldado que se sabe que tiene influenza se reportó enfermo. La enorme base del ejército estaba entrenando hombres para el combate en la Primera Guerra Mundial, y en 2 semanas 1.100 soldados fueron ingresados en el hospital, con miles más enfermos en los cuarteles. 38 murieron. Luego, los soldados infectados probablemente transportaron influenza desde Funston a otros campamentos del ejército en los Estados Unidos. 24 de 36 campamentos grandes tuvieron brotes y enfermaron a decenas de miles, antes de llevar la enfermedad al extranjero. Mientras tanto, la enfermedad se extendió a las comunidades civiles estadounidenses. El virus de la influenza muta rápidamente, cambiando lo suficiente como para que el sistema inmunitario humano tenga dificultades para reconocerlo y atacarlo incluso de una temporada a la siguiente. Una pandemia ocurre cuando un virus de la influenza completamente nuevo y virulento, que el sistema inmune no ha visto previamente, ingresa a la población y se propaga por todo el mundo. Los virus de la influenza estacional ordinaria normalmente se unen solo a las células del tracto respiratorio superior, la nariz y la garganta, por lo que se transmiten fácilmente. El virus de la pandemia de 1918 infectó células en el tracto respiratorio superior, transmitiendo fácilmente, pero también en la profundidad de los pulmones, dañando el tejido y a menudo provocando neumonías virales y bacterianas. Aunque algunos investigadores argumentan que la pandemia de 1918 comenzó en otros lugares,
en Francia en 1916 o en China y Vietnam en 1917. Muchos otros estudios indican un origen estadounidense. El inmunólogo y premio Nobel australiano Macfarlane Burnett, quien pasó la mayor parte de su carrera estudiando influenza, concluyó que la evidencia era fuertemente sugestiva de que la enfermedad comenzó en los Estados Unidos y se extendió a Francia con la llegada de las tropas estadounidenses. Camp Funston había sido considerado durante mucho tiempo como el sitio donde comenzó la pandemia hasta que mi investigación histórica, publicada en 2004, señaló un brote anterior en el condado de Haskell. Donde quiera que comenzó, la pandemia duró solo 15 meses, pero fue el brote de la enfermedad más mortal en la historia humana, matando entre 50 millones y 100 millones de personas en todo el mundo. Según el análisis más ampliamente citado, es poco probable que se determine un número global exacto, dada la falta de registros adecuados en gran parte del mundo en ese momento, pero está claro que la pandemia mató a más personas en un año que el SIDA en 40 años, más que la peste bubónica en un siglo. El impacto de la pandemia en los Estados Unidos es aleccionador de contemplar. Murieron unos 670.000 estadounidenses. En 1918, la medicina apenas se había vuelto moderna. Algunos científicos aún creían que el miasma explicaba la propagación de la gripe. Con los avances de la medicina desde entonces, los laicos se han vuelto bastante complacientes con la gripe. Hoy nos preocupamos por el ébola o Zika o MERS u otros patógenos exóticos, una enfermedad que a menudo no se confunde con el resfriado común. Esto es un error. Podríamos decir que somos tan vulnerables, o más vulnerables, a otra pandemia como lo éramos en 1918. Hoy en día, los principales expertos en salud pública clasifican la influenza como la amenaza de salud emergente potencialmente más peligrosa que enfrentamos. A principios de este año, al dejar su puesto como jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, se le preguntó a Tom Frieden qué lo asustaba más. ¿Qué lo mantenía despierto por la noche? La mayor preocupación es siempre una pandemia de gripe. Es realmente el peor de los casos. Por lo tanto, los trágicos eventos de hace 100 años tienen una urgencia sorprendente, especialmente porque las lecciones más importantes que se pueden aprender del desastre aún no se han absorbido. Inicialmente, la pandemia de 1918 activó pocas alarmas, principalmente porque en la mayoría de los lugares rara vez mataba, a pesar del enorme número de personas infectadas. Los médicos de la Gran Flota Británica, por ejemplo, admitieron a 10.313 marineros en la enfermería en mayo y junio, pero solo 4 murieron. Golpeó a ambos ejércitos en guerra en Francia en abril, pero las tropas lo descartaron como fiebre de 3 días. La única atención que recibió fue cuando atravesó España y enfermó al rey. La prensa en España, que no estaba en guerra, escribió extensamente sobre la enfermedad, a diferencia de la prensa censurada en países en guerra, incluido Estados Unidos. Por lo tanto, se hizo conocido como gripe española. En junio, la influenza llegó desde Argelia a Nueva Zelanda. Aún así, un estudio de 1927 concluyó, en muchas partes del mundo, la primera ola fue tan débil que apenas era perceptible o careció por completo y estaba en todas partes de una forma suave. Algunos expertos argumentaron que era demasiado leve para ser influenza. Sin embargo, había advertencias siniestras. Aunque pocos murieron en la primavera, los que lo hicieron a menudo eran adultos jóvenes sanos, personas a quienes la influenza rara vez mata. Aquí y allá, los brotes locales no fueron tan leves. En un puesto del ejército francés de 1.018 soldados, 688 fueron hospitalizados y 49 murieron, el 5% de esa población de hombres jóvenes, muertos. Y algunas muertes en la primera ola se pasaron por alto porque se diagnosticaron erróneamente.
a menudo como meningitis. Un desconcertado patólogo de Chicago observó el tejido pulmonar cargado de líquido y lleno de hemorragias y preguntó a otro experto si representaba una nueva enfermedad. Para Julio no parecía importar, como informó un boletín médico del Ejército de Estados Unidos. Desde Francia, la epidemia está llegando a su fin y ha sido de un tipo benigno. Una revista médica británica declaró rotundamente que la gripe ha desaparecido por completo. De hecho, fue más como un gran tsunami que inicialmente retira el agua de la orilla, solo para regresar en una oleada abrumadora. En agosto, la aflicción resurgió en Suiza de una forma tan virulenta que un oficial de inteligencia de la Marina de los Estados Unidos, en un informe con el sello secreto y confidencial, advirtió que la enfermedad ahora epidémica en toda Suiza es lo que comúnmente se conoce como la peste negra, aunque se designa como enfermedad de agarre español. La segunda ola había comenzado. El hospital en Camp Devens, una base de entrenamiento del ejército a 35 millas de Boston que estaba repleto de 45.000 soldados, podía acomodar a 1.200 pacientes. El 1 de septiembre, tuvo 84. El 7 de septiembre, un soldado enviado al hospital delirando y gritando cuando lo tocaron fue diagnosticado con meningitis. Al día siguiente, una docena más de hombres de su compañía fueron diagnosticados con meningitis. Pero a medida que más hombres se enfermaron, los médicos cambiaron el diagnóstico a influenza. De repente, un informe del ejército señaló que la gripe ocurrió como una explosión. En el pico del brote, 1.543 soldados se reportaron enfermos de influenza en un solo día. Ahora, con las instalaciones del hospital abrumadas, con médicos y enfermeras enfermas, con muy pocos trabajadores de la cafetería para alimentar a los pacientes y al personal, el hospital dejó de aceptar pacientes, sin importar cuán enfermos, dejando a miles más enfermos y muriendo en los cuarteles. Roy Grist, médico del hospital, escribió a un colega: estos hombres comienzan con lo que parece ser un ataque ordinario de la gripe o influenza, y cuando son llevados al hospital, desarrollan muy rápidamente el tipo de neumonía más vicioso que jamás se haya visto. 2 horas después de la admisión, tienen las manchas de caoba sobre los pómulos, y unas horas más tarde puede comenzar a ver la cianosis. El término se refiere a una persona que se vuelve azul por falta de oxígeno, que se extiende desde las orejas y se extiende por todas partes. La cara es solo cuestión de unas pocas horas hasta que llegue la muerte. Es horrible. Hemos estado promediando alrededor de 100 muertes por día. Durante varios días no hubo ataúdes y los cuerpos apilaron algo feroz. Devens, y el área de Boston, fue el primer lugar en las Américas afectado por la segunda ola de la pandemia. Antes de que terminara, la gripe estaba en todas partes, desde Alaska hasta el hielo en África, y esta vez fue letal. El asesinato creó sus propios horrores. Los gobiernos los agravaron, en parte debido a la guerra. Por ejemplo, el ejército de los Estados Unidos tomó aproximadamente la mitad de todos los médicos menores de 45 años. Y la mayoría de los mejores. Lo que resultó aún más mortal fue la política del gobierno hacia la verdad. Cuando Estados Unidos entró en la guerra, Woodrow Wilson exigió que el espíritu de brutalidad despiadada entre en la fibra misma de la vida nacional. Entonces creó el Comité de Información Pública, que se inspiró en un asesor que escribió: la verdad y la falsedad son términos arbitrarios. La fuerza de una idea radica en su valor inspirador. Importa muy poco si es verdadero o falso. A instancias de Wilson, el Congreso aprobó la ley de sedición, que castiga con 20 años de prisión pronunciar, imprimir, escribir o publicar cualquier lenguaje desleal, profano, escandaloso o abusivo sobre la forma de gobierno de los Estados Unidos o instar,
incitar o defender cualquier reducción de la producción en este país de cualquier cosa o cosas necesarias o esenciales para el enjuiciamiento de la guerra. Los carteles y anuncios del gobierno instaban a las personas a informar al Departamento de Justicia a cualquiera que difunda historias pesimistas y ora por la paz o menosprecia nuestro esfuerzo por ganar la guerra. En este contexto, mientras la gripe se desangraba en la vida estadounidense, los funcionarios de salud pública, decididos a mantener la moral alta, comenzaron a mentir. A principios de septiembre, un barco de la Armada de Boston llevó influenza a Filadelfia, donde estalló la enfermedad en el Navy Yard. El director de salud pública de la ciudad, Wilmer Cruzen, declaró que limitaría esta enfermedad a sus límites actuales. Y en esto estamos seguros de que tendremos éxito. No se han registrado muertes. No importa lo que se sienta. Al día siguiente, 2 marineros murieron de gripe. Cruzen declaró que murieron de gripe o gripe anticuada, no de gripe española. Otro funcionario de salud declaró, de ahora en adelante, la enfermedad disminuirá. Al día siguiente murieron 14 marineros y el primer civil. Cada día la enfermedad se aceleró. Cada día, los periódicos aseguraban a los lectores que la gripe no representaba ningún peligro. Cruzen aseguró a la ciudad que cortaría la epidemia de raíz. Para el 26 de septiembre, la influenza se había extendido por todo el país, y tantos campos de entrenamiento militar comenzaban a parecerse a Devens que el ejército canceló su llamada de reclutamiento a nivel nacional. Filadelfia había programado un gran desfile de Liberty Loan para el 28 de septiembre. Los médicos instaron a Cruzen a cancelarlo, temerosos de que cientos de miles de personas que se atascaran en la ruta y se aplastaran entre sí para tener una mejor vista, propagarían la enfermedad. Convencieron a los periodistas de escribir historias sobre el peligro, pero los editores se negaron a ejecutarlos y se negaron a imprimir cartas de los médicos. El desfile más grande en la historia de Filadelfia se realizó según lo previsto. El período de incubación de la gripe es de 2 a 3 días. 2 días después del desfile, Cruzen admitió que la epidemia ahora presente en la población civil era asumiendo el tipo que se encuentra en los campamentos del ejército. Aún así, advirtió que no se asuste por los informes exagerados. No necesitaba haberse preocupado por la exageración. Los periódicos estaban de su lado. Epidemia de detención de enfermería científica, decía un titular de Inquirer. En verdad, las enfermeras no tuvieron ningún impacto porque no había ninguna disponible. De las 3.100 solicitudes urgentes de enfermeras enviadas a un despachador, solo se proporcionaron 193. Cruzen finalmente ordenó que todas las escuelas cerraran y prohibió todas las reuniones públicas. Sin embargo, un periódico dijo sin sentido que la orden no era una medida de salud pública y que no hay motivo de pánico o alarma. Había mucha causa. En el peor de los casos, la epidemia en Filadelfia mataría a 759 personas en un día. Los sacerdotes conducían carros tirados por caballos por las calles de la ciudad, llamando a los residentes a sacar a sus muertos. Muchos fueron enterrados en fosas comunes. Murieron más de 12.000 habitantes de Filadelfia, casi todos en 6 semanas. En todo el país, los funcionarios públicos mentían. El cirujano general de los Estados Unidos, Rupert Blue, no hay motivo de alarma si se toman precauciones. El director de salud pública de la ciudad de Nueva York declaró que otras enfermedades bronquiales y no la llamada gripe española causaron la enfermedad de la mayoría de las personas que se reportaron enfermas de gripe. El jefe de salud pública de Los Ángeles dijo, si se observan las precauciones ordinarias, no hay motivo de alarma. Para un ejemplo del fracaso de la prensa, considere Arkansas. Durante un período de 4 días en octubre, el hospital de Campeche admitió a 8.000 soldados. Francis Blake, miembro de la Unidad Especial de Neumonía del Ejército, describió la escena. Cada corredor y hay millas de ellos con 2 hileras de catres con pacientes con influenza.
solo hay muerte y destrucción. Sin embargo, a 7 millas de distancia en Little Rock, un titular en la Gaceta pretendía bostezar: la gripe española es simplemente la gripe, la misma fiebre y escalofríos. Sin embargo, la gente sabía que esto no era lo mismo de siempre. Lo sabían porque los números eran asombrosos. En San Antonio, el 53% de la población se enfermó de gripe. Lo sabían porque las víctimas podían morir a las pocas horas de los primeros síntomas. Síntomas horribles, no solo dolores y cianosis, sino también una sangre espumosa que salía de los pulmones y sangraba por la nariz, las orejas e incluso los ojos. Y la gente lo sabía porque los pueblos y ciudades se quedaban sin ataúdes. La gente no podía creer nada de lo que les decían, por lo que temían todo, especialmente lo desconocido. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Cuántos mataría? ¿A quién mataría? Con la verdad enterrada, la moral se derrumbó. La sociedad misma comenzó a desintegrarse. En la mayoría de los desastres, las personas se unen, se ayudan mutuamente, como vimos recientemente con los huracanes Harvey e Irma. Pero en 1918, sin liderazgo, sin la verdad, la confianza se evaporó, y la gente solo se cuidaba a sí misma. En Filadelfia, el jefe de ayuda de emergencia declaró: todos los que están libres del cuidado de los enfermos en sus hogares informan lo antes posible sobre el trabajo de emergencia. Pero los voluntarios no vinieron. La Oficina de Higiene Infantil suplicó a las personas que acogieran, solo temporalmente, a niños cuyos padres estaban muriendo o muertos. Pocos respondieron. La ayuda de emergencia nuevamente declaró: simplemente debemos tener más ayudantes voluntarios. Estas personas están casi a punto de morir. ¿No vendrás a ayudarnos? Todavía nada. Finalmente, el director de Emergency Aid se volvió amargado y despectivo. Cientos de mujeres tenían deliciosos sueños de sí mismas en el papel de ángeles de la misericordia. Nada parece despertarlas ahora. Hay familias en las que los niños son realmente muriendo de hambre porque no hay nadie para darles comida. La tasa de mortalidad es muy alta y todavía se detienen. La miseria de Filadelfia no fue única. En el condado de Luce, Michigan, una pareja y 3 niños estaban enfermos todos juntos. Pero, un trabajador de la Cruz Roja informó: ninguno de los vecinos entraría y ayudaría. Yo telefoné a la hermana de la mujer. Ella vino y llamó a la ventana, pero se negó a hablar conmigo hasta que se hubiera alejado a una distancia segura. En New Haven, Connecticut, John Delano recordó: normalmente, cuando alguien estaba enfermo en esos días la gente traía comida a otras familias. Pero, nadie entraba, nadie traía comida. Nadie venía a visitarla. En el condado de Perry, Kentucky, el presidente del capítulo de la Cruz Roja pidió ayuda. Declaró que había cientos de casos de personas muriendo de hambre no por falta de alimentos, sino porque el pozo estaba lleno de pánico y no se acercaba. Los enfermos. En Goldsboro, Carolina del Norte, Danton Kell recordó: en realidad teníamos casi miedo de respirar. Tenías miedo incluso de salir. El miedo era tan grande que la gente tenía miedo de abandonar sus hogares, miedo de hablar a otro. En Washington, D.C., William Sardo dijo: mantuvo a las personas separadas. No tenía vida escolar, no tenía vida de iglesia, no tenía nada. Destruyó por completo toda la vida familiar y comunitaria. El aspecto aterrador era cuando amanecía cada día. No sabías si estarías allí cuando el sol se pusiera ese día. Un informe interno de la Cruz Roja Americana concluyó: el miedo y el pánico de la gripe, similar al terror de la Edad Media con respecto a la peste negra, ha prevalecido en muchas partes del país. El miedo vació lugares de empleo, ciudades vacías. A los trabajadores de la construcción naval en todo el noreste se les dijo que eran tan importantes para el esfuerzo de guerra como los soldados en el frente. Sin embargo, en la LH Satuco, solo se presentó el 54% de sus trabajadores. En el patio de Georgia Gilbist solo el 45% lo hizo.
En Freeport Shipbuilding solo el 43%. En Groton Iron Works, 41%. El miedo también vació las calles. Un estudiante de medicina que trabajaba en un hospital de emergencia en Filadelfia, una de las ciudades más grandes del país, encontró tan pocos autos en el camino que tomó para contarlos. Una noche, conduciendo las 12 millas a casa, no vio un solo automóvil. La vida de la ciudad casi se había detenido. Al otro lado del mundo, en Wellington, Nueva Zelanda, otro hombre salió de su hospital de emergencia y encontró lo mismo. Me paré en el medio de la ciudad de Wellington a las 2 de la tarde en una tarde de lunes a viernes, y no había un alma a ser visto, no hay tranvías corriendo, no había tiendas abiertas, y el único tráfico era una camioneta con una sábana blanca atada a un lado con una gran cruz roja pintada, que servía como ambulancia o coche fúnebre. Realmente era una ciudad de muertos. Victor Vaughan, ex decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan, no era un hombre que recurriera a la hipérbole. Ahora, el jefe de la División de Enfermedades Transmisibles del Ejército, anotó su miedo privado: si la epidemia continúa su tasa matemática de aceleración, la civilización podría desaparecer fácilmente de la faz de la Tierra en cuestión de unas pocas semanas más. Entonces, tan repentinamente como llegó, la gripe pareció desaparecer. Se había quemado a través del combustible disponible en una comunidad determinada. Permaneció una corriente de inquietud, pero ayudado por la euforia que acompañaba al final de la guerra, el tráfico regresó a las calles, las escuelas y los negocios reabrieron. La sociedad volvió a la normalidad. Una tercera ola siguió en enero de 1919, que terminó en la primavera. Esto fue letal por cualquier estándar, excepto la segunda ola, y un caso particular tendría un impacto excepcional en la historia. El 3 de abril de 1919, durante la Conferencia de Paz de Versalles, Woodrow Wilson se derrumbó. Su repentina debilidad y severa confusión a mitad de la conferencia, ampliamente comentada, posiblemente contribuyeron a que abandonara sus principios. El resultado fue el desastroso Tratado de Paz, que más tarde contribuiría al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores han atribuido la confusión de Wilson a un derrame cerebral menor. De hecho, tenía una temperatura de 103 grados, ataques de tos intensos, diarrea y otros síntomas graves. Un derrame cerebral no explica ninguno de los síntomas. La influenza, que luego se extendió en París y mató a un joven ayudante de Wilson, explica todos ellos, incluida su confusión. Los expertos más tarde estarían de acuerdo en que muchos pacientes afectados por la influenza pandémica tenían síntomas cognitivos o psicológicos, como concluyó una revisión médica autorizada de 1927. Después de esa tercera ola, el virus de 1918 no desapareció, pero perdió su letalidad extraordinaria, en parte porque muchos sistemas inmunes humanos ahora lo reconocieron y en parte porque perdió la capacidad de invadir fácilmente los pulmones. Ya no es un asesino sediento de sangre, se convirtió en una gripe estacional. Los científicos y otros expertos siguen haciendo preguntas sobre el virus y la devastación que causó, incluido por qué la segunda ola fue mucho más letal que la primera. Los investigadores no están seguros, y algunos argumentan que la primera ola fue causada por un virus de influenza estacional común que era diferente del virus pandémico, pero la evidencia parece abrumadora de que el virus pandémico tuvo una forma leve y virulenta, causando brotes de primavera leves y severos, y luego, por razones que aún no están claras, la forma virulenta del virus se volvió más común en el otoño. Otra pregunta se refiere a quién murió. Aunque el número de muertos fue histórico, la mayoría de las personas infectadas por el virus de la pandemia sobrevivieron. En el mundo desarrollado, la mortalidad general fue de alrededor del 2%. En el mundo menos desarrollado,
la mortalidad fue peor. En México, las estimaciones de los muertos oscilan entre el 2,3 y el 4% de toda la población. Gran parte de Rusia e Irán vieron morir al 7% de la población. En las islas Fiji, el 14% de la población murió en 16 días. Un tercio de la población de Labrador murió. En las pequeñas aldeas nativas de Alaska y Gambia, todos murieron, probablemente porque todos se enfermaron simultáneamente y nadie podía brindar atención, ni siquiera podían dar agua a las personas. Y tal vez porque, con tanta muerte a su alrededor, los que pudieron haber sobrevivido no lo hicieron. La edad de las víctimas también fue sorprendente. Normalmente, las personas mayores representan la abrumadora cantidad de muertes por influenza. En 1918, eso fue revertido, con adultos jóvenes asesinados en el mayor número. Este efecto se intensificó dentro de ciertos subgrupos. Por ejemplo, un estudio de Metropolitan Life Insurance Company de personas de 25 a 45 años encontró que el 3,26% de todos los trabajadores industriales y el 6% de todos los mineros del carbón murieron. Otros estudios encontraron que, para las mujeres embarazadas, las tasas de mortalidad oscilaron entre el 23 y el 71%. ¿Por qué murieron tantos adultos jóvenes? Resulta que los adultos jóvenes tienen los sistemas inmunes más fuertes, que atacaron al virus con todas las armas posibles, incluidas las sustancias químicas llamadas citocinas y otras toxinas que combaten los microbios. Y el campo de batalla fue el pulmón. Estas tormentas de citoquinas dañaron aún más el propio tejido del paciente. La destrucción, según el destacado experto en influenza Edwin Kilbourne, no se parecía tanto a las lesiones de respirar gas venenoso. La gripe estacional es lo suficientemente mala. En las últimas 4 décadas, ha matado de 3.000 a 48.000 estadounidenses anualmente, dependiendo de las cepas de virus dominantes en circulación, entre otras cosas, y se vislumbran más posibilidades mortales. En los últimos años, 2 virus diferentes de la gripe aviar han infectado a las personas directamente. La cepa H5N1 ha atacado en muchas naciones, mientras que el H7N9 todavía se limita a China. El nacimiento de un asesino. En total, estos 2 virus de influenza aviaria habían matado a 1.032 de las 2.439 personas infectadas en julio pasado, una tasa de mortalidad asombrosa. Los científicos dicen que ambas cepas de virus, hasta ahora, se unen solo a las células profundas del pulmón y no pasan de persona a persona. Si cualquiera de ellos adquiere la capacidad de infectar el tracto respiratorio superior, a través de la mutación o intercambiando genes con un virus humano existente, es posible una pandemia mortal. Impulsados por el resurgimiento de la gripe aviar, los gobiernos, las ONG y las principales empresas de todo el mundo han invertido recursos en la preparación para una pandemia. Debido a mi historia de la pandemia de 1918, la gran influenza, me pidieron que participara en algunos de esos esfuerzos. Los expertos en salud pública están de acuerdo en que la máxima prioridad es desarrollar una vacuna universal que confiera inmunidad contra prácticamente todos los virus de influenza que puedan infectar a los humanos, como detener un virus letal. Sin dicha vacuna, si aparece un nuevo virus pandémico, tendremos que producir una vacuna específicamente para ello. Hacerlo tomará meses y la vacuna puede ofrecer solo una protección marginal. Otro paso clave para mejorar la preparación para una pandemia es ampliar la investigación sobre medicamentos antivirales. Ninguno es altamente efectivo contra la influenza, y algunas cepas aparentemente han adquirido resistencia al medicamento antiviral Tamiflu. Luego están las medidas menos glamorosas, conocidas como intervenciones no farmacéuticas: lavarse las manos, teletrabajar, cubrirse la tos, quedarse en casa cuando está enfermo en lugar de ir a trabajar y, si la pandemia es lo suficientemente grave,
cierres escolares generalizados y posiblemente controles más extremos. La esperanza es que superponer tales acciones una encima de otra reducirá el impacto de un brote en la salud pública y en los recursos en la economía actual justo a tiempo, pero la efectividad de tales intervenciones dependerá del cumplimiento público, y el público tendrá que confiar en lo que se le dice. Por eso, en mi opinión, la lección más importante de 1918 es decir la verdad. Aunque esa idea se incorpora a cada plan de preparación que conozco, su implementación real dependerá del carácter y liderazgo de las personas a cargo cuando estalle una crisis. Recuerdo haber participado en un juego de guerra pandémico en Los Ángeles que involucraba a funcionarios de salud pública del área, antes de que comenzara el ejercicio. Di una charla sobre lo que sucedió en 1918, cómo se derrumbó la sociedad y enfaticé que, para conservar la confianza del público, las autoridades tenían que ser sinceras. No manejas la verdad, le dije, di la verdad. Todos sacudieron la cabeza de acuerdo. Luego, las personas que ejecutaban el juego revelaron el desafío del día a los participantes. Un virus de influenza pandémica grave se estaba extendiendo por todo el mundo. No había llegado oficialmente a California, pero un caso sospechoso, la gravedad de los síntomas lo hizo parecer, acababa de aparecer en Los Ángeles. Los medios de comunicación se habían enterado y exigían una conferencia de prensa. El participante con el primer movimiento fue un funcionario de salud pública de alto rango. ¿Qué hizo él? Se negó a celebrar una conferencia de prensa y, en su lugar, solo emitió una declaración: se requieren más pruebas. El paciente podría no tener influenza pandémica. No hay motivo de preocupación. Estaba aturdido. Este funcionario en realidad no había mentido, pero había minimizado deliberadamente el peligro. Si este paciente en particular tenía o no la enfermedad, se avecinaba una pandemia. La falta de voluntad del funcionario para responder preguntas de la prensa o incluso reconocer la inevitabilidad de la pandemia significaba que los ciudadanos buscarían respuestas en otros lugares y probablemente encontrarían muchas malas. En lugar de tomar la iniciativa de proporcionar información creíble, instantáneamente se quedó atrás del ritmo de los eventos. Le resultaría casi imposible adelantarse nuevamente. En resumen, había eludido su deber al público, arriesgando innumerables vidas. Y eso fue solo un juego.